algunas temáticas. Cada vez que terminemos una unidad, vamos a hacer un raconto y ahí sí vamos a grabar la clase. Bueno, a todos nos cuesta un poquito la lectura, ¿no? Sobre todo en estas etapas iniciales seguramente les va a costar, sobre todo porque es mucha la cantidad de material bibliográfico que hay que leer. Pero bueno, son cuestiones que se van a ir superando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y a medida que ustedes ponen en práctica la lectura, porque por allí lo que falta es leer un poquito más y sobre todo, como les decía en la presentación, en las primeras clases que tuvimos, acá no se trata solo de una lectura, sino de varias lecturas, porque este proceso de aprendizaje implica todo un proceso, ¿sí? Valga la redundancia, en el cual vamos a ir siguiendo pasos para poder llegar a una comprensión y para poder llegar a un aprendizaje de lo que vamos trabajando. Hay alguien pregunta los horarios de la materia. ¿Cómo que no saben los horarios de la materia? Lunes, martes y viernes, de 19 a 21 horas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Es que en el horario que se nos dio, te sale confuso el horario. Ah, no me digas. Bueno, tengan en cuenta que hay un horario para el profesorado y otro horario para la licenciatura. En este caso, en esta materia se unifican esos horarios. Los horarios que, si es que no hay un pedido de las autoridades del departamento, que les dije, esos horarios que les dije no van a cambiar, ¿sí? Siempre 19 a 21 horas. Lunes, martes y viernes de 19 a 21 horas. Bueno. ¿Cómo les fue con la lectura, chicos? Ahora sí, por favor, desactiven el micrófono y hablen, porque es bastante confuso estar leyendo el chat. Preferiría que desactiven el micrófono y que hablen. Quisiera saber cómo les fue con la lectura, si entendieron, si les resultó dificultosa o no. Yo, profe. Sí, a ver, Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una duda, no sé si usted cortó ahí el capítulo o en el archivo, en el PDF, no está la página 35 del capítulo de la parte de Liberani. Me voy a fijar. Claro, yo me fijé, primero pensé que yo lo había impreso mal y después me di cuenta de que en el PDF está igual, así que no sé si se lo cortó adrede o No. Si es que no está esa página es porque hubo algún problema allí. Ya lo que vamos a hacer para solucionar esto, que es otra cuestión que les voy a agregar en la bibliografía, son los libros completos. Me parece que es muy interesante que ustedes puedan tener los libros completos, por si quieren leer alguna otra cuestión. Nosotros hacemos una selección de capítulos, pero sobre todo para que ustedes centren la atención en algunas cuestiones. De todos modos, es muy interesante que puedan leer los libros completos. Así que eso lo voy a hacer ahora para que solucionemos lo de la página 35, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Sí, la verdad. Así que, bueno, pero buenísimo que lo hayan dicho, ¿sí? Todas esas cuestiones las tienen que decir para que podamos solucionarlas. Santiago. Hola, profe. Buenas tardes. Santiago. En cuanto a su pregunta, para mí el libro fue muy interesante porque nos da esa introducción al respecto de cómo se fue dando ese acercamiento hacia la historia del Próximo Oriente Antiguo, mostrándonos las diferentes disciplinas, cómo actuaban, los contextos, cómo se obtenía la información. No, sí, muy interesante el libro y lo que sí por ahí me costaba era, como no estoy acostumbrado a leer estos textos con mucha terminología o ciertas palabras, por ahí como que me perdía. Claro,
con un vocabulario técnico, ¿no? Como toda profesión, nosotros en historia tenemos un vocabulario técnico que vamos a ir adquiriendo, por supuesto, de a poco, ¿no? Es muy interesante y siempre les aconsejo que, por favor, lean con el diccionario también en la mano, ¿no? Porque hay muchas palabras que seguramente, de las cuales no conocen el significado, y una lectura sin conocer el significado de todo lo que estamos leyendo, va a ser, no va a tener sentido, ¿sí? Entonces, traten de trabajar de esa manera. Bien, sí, este texto de Mario Liberani es un texto que podemos decir que es un clásico, pero que tiene mucha vigencia todavía, porque es un trabajo que incluye los más modernos avances arqueológicos y también es un análisis muy pormenorizado, muy reflexivo acerca de las distintas coyunturas, los cambios y las continuidades que se han dado en la historia del Próximo Oriente. Y sobre todo a nosotros nos parece, desde la cátedra, muy interesante cuál es la visión o la forma en la cual explica esta cuestión del problema metodológico para el estudio del Antiguo Oriente, ¿no? Que se hace muy complejo porque estamos hablando de sociedades muy alejadas a nosotros en el espacio y en el tiempo, y sociedades de las cuales, si bien han quedado vestigios, esos vestigios tienen que ser analizados y contrastados entre sí para poder lograr una reconstrucción histórica de estas civilizaciones antiguas. Entonces, nos parece que Liberani trabaja muy bien esta cuestión y además es muy crítico, ¿no? Es muy crítico de cómo se produce la reconstrucción de la historia del Antiguo Oriente, ¿no? Y de cómo trabajan los historiadores, digamos, más tradicionalistas, y apunta a modernizar los estudios del Antiguo Oriente. Sobre esta cuestión nos vamos a ceñir en particular. Pero yo les había pedido que ustedes lean el material. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir viendo una presentación donde vamos a destacar las cuestiones más importantes que tienen que ver con los problemas metodológicos para estudiar el Antiguo Oriente, y ustedes, cualquier comentario que quieran hacer o contribución a partir de la lectura que ustedes han hecho, por supuesto la hacen, ¿no? Saben que queremos que la clase no sea un monólogo, sino más bien un intercambio. Bueno, les voy a pasar la presentación, espérenme un segundito. ¿Todos leyeron? Parece que no. A ver. ¿Todos ven la pantalla? Sí, profe. Que no puedo Sí, ver profe. el chat. Sí, profe. Perfecto, bueno. Para comenzar, tenemos que decir que la historia del Antiguo Oriente, la historia de Egipto y de Mesopotamia, como les había dicho cuando hablamos de la cuestión cartográfica, estuvo mucho tiempo enterrada, podemos decir de alguna manera. Si bien los griegos, que son vecinos de alguna manera de las civilizaciones orientales, lograron tomar algunos adelantos, tanto culturales como tecnológicos, de los mesopotámicos y de los egipcios, y los incorporaron al patrimonio cultural occidental. No obstante ello, pasó también que durante mucho tiempo
estaban olvidadas estas civilizaciones, así como su escritura, así como también las características de su cultura, y esto solamente se va a poder redescubrir a partir del trabajo especialmente de los arqueólogos, que lo que hicieron de alguna manera es redescubrir la documentación tanto arqueológica como textual, que después va a ser utilizada para reconstruir la historia del Antiguo Oriente. ¿Sí? Espérenme un segundito, que me parece que tengo que admitir a alguien. Ahí está. Perdón, chicos. ¿Están viendo nuevamente la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bien, Librani lo que dice es que este redescubrimiento de Oriente es una de las principales aportaciones, si no la más importante, de la cultura moderna a la ciencia, a este estado de la cuestión, y con esta importancia toma este trabajo, de la arqueología y también, por supuesto, de los historiadores. Pero vamos a ver que hasta el momento que se producen estas investigaciones y estas excavaciones arqueológicas para recuperar a estas civilizaciones, había en Europa especialmente una memoria o una imagen del Próximo Oriente, ¿sí? Una imagen que Librani la caracteriza como una imagen mítica. ¿Qué entienden ustedes con esta cuestión? ¿Por qué Librani habla de una imagen mítica del Próximo Oriente en la cultura europea hasta el siglo XIX? Chicos, ¿Profe? ¿están allí? Sí. Bueno, yo lo considero que el autor trata de imagen mítica debido, por ejemplo, como aparece en el texto y en su proyección, a uno de los principales y primeros elementos que dieron conocimiento de esta región, que es el Antiguo Testamento. Bien, antes de que Entonces, vamos a esa cuestión, ¿qué es un mito? un mito, que según creo que recuerdo más o menos bien, es como una historia, una narrativa que da y cuenta el origen de algo. Por ejemplo, el origen Bien, del hombre en la tierra, el origen de alguna civilización. Obviamente con muy bien. carácter mítico, con la aparición de héroes, semidioses. Perfecto, excelente, ¿no es cierto? Es un relato de la imaginación que intenta explicar cuestiones que no se pueden explicar de otra manera, ¿verdad? Por eso, sobre todo, los mitos hablan sobre el origen, y generalmente hay en estos relatos seres sobrenaturales. Muy bien, son producto especialmente de la imaginación, ¿no es cierto? Pero lo que dice Librani es que esta imagen mítica del Antiguo Oriente, es decir, esta imagen creada, errónea, que por eso dice Librani que es absoluta, ¿sí? En el sentido de que se teje una verdad o se crea una verdad que no da posibilidad a la crítica o al razonamiento, preconcebida, en el sentido de que se elabora una imagen del Antiguo Oriente que no tiene nada que ver con un razonamiento lógico, ¿verdad? Y con evidencia sobre todo. Es una imagen que no es histórica y tampoco está documentada. Y ustedes saben que cuando hablamos de la historia estamos hablando de una ciencia que basa su conocimiento a partir del análisis de evidencias, herramientas que dejaron las sociedades pasadas, las cuales son analizadas y transformadas en fuentes de información para la reconstrucción de la historia, ¿no es cierto? Para Librani, esa imagen mítica que había en Europa en estos momentos se dio a partir de unos canales de conocimiento que eran los únicos canales que permitían tener una idea de las características de estas civilizaciones antiguas. ¿Cuáles son esos canales de conocimiento? Como dijo Santiago muy bien, por excelencia el canal de conocimiento para esta época era el Antiguo Testamento.
¿Qué es el Antiguo Testamento? A ver si contesta alguien más que no sea Santiago, pobre Santiago, siempre, siempre contestando. A ver los demás, todos tienen que participar. El Antiguo Testamento es la Biblia, ¿no? Bien, sí, bien. ¿Qué más? ¿Y qué es la Biblia? Un conjunto de Profe, escritos. yo- Es ¿De la primera escritos de parte de la quién? Biblia. Bien, De escritos que tienen que ver con, o sea, con la religión cristiana. perfecto, perfecto, perfecto. Es un libro sagrado, ¿no es cierto? Es el libro sagrado de los judíos y los cristianos que da lugar a estas religiones, la religión judía, la religión cristiana, que dice Libarani ha traspasado lo espacial y ha traspasado los límites cronológicos también, que tanto que llega hasta hoy, ¿no? Que está vigente. Bueno, el Antiguo Testamento es el libro sagrado, entonces, a partir del cual se establece o se crea una imagen errónea de Oriente. ¿Por qué? Porque este libro sagrado tiene una intención ideológica, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento, como decía alguien recién, está compuesto por distintos relatos que corresponden a distintas épocas también, pero que han sido de alguna manera homogeneizados, como si pertenecieran a una época en particular, por la intención ideológica de quienes han creado este libro sagrado, ¿sí? El problema es que hubo mucho tiempo en el cual se creyó que el Antiguo Testamento era una especie de verdad revelada, que no se podía cambiar, y esa imagen estuvo por mucho tiempo, especialmente en la cultura europea. Entonces, nos da una imagen errónea del Antiguo Oriente, totalmente errónea. ¿Por qué? Porque este libro no tiene una intención historiográfica, ¿sí? No intenta dar una idea acerca de cuál fue la historia de los pueblos, ¿no? Especialmente del pueblo hebreo y de todos los pueblos que menciona la Biblia. La intención era otra, la intención era ideológica, la intención era la de un libro sagrado de una religión en particular, que es la religión judía, que después va a derivar también en la religión cristiana. ¿Sí? De hecho, como ustedes pueden haber leído en el texto de Libarani, todas las excavaciones arqueológicas que se hicieron en un primer momento tenían como objetivo principal tratar de encontrar la verdad, ¿sí? A través de estos elementos, a través de estos elementos arqueológicos, encontrar que la Biblia decía la verdad, ¿no? Chicos, no escriban en el chat porque no lo veo, hablen si quieren decir algo, ¿sí? A ver qué quieren decir, porque escucho que, no sé si es que tengo que admitir a alguien o que están escribiendo en el chat. Ah, no, era para admitir a alguien, perdón. Sí, justamente lo que dice Libarani es que o sea, los historiadores justamente no buscaban, digamos, la verdad, sino buscaban darle la razón a la Biblia, al Antiguo Testamento, o sea, como muy bien. Confirmar, digamos, reafirmar. Reafirmar que lo que dice la Biblia es la verdad. Claro. Esa era la intención, ¿no? Y por eso las primeras expediciones arqueológicas contaron con propaganda, con financiamiento, y estaban lideradas generalmente por personas que pertenecían a la religión judía o eran sacerdotes protestantes o sacerdotes católicos, que por supuesto no es que fueran unos mentirosos, sino que no les daba lo mismo el resultado de sus investigaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ese resultado de las investigaciones podía quebrar toda la imagen del mundo desde el punto de vista de la religión judía o la religión cristiana, ¿no? Toda la base ideológica. Bueno, pero vamos a ver que una vez que se advierten estos errores acerca de la imagen que crea el Antiguo Testamento sobre Oriente, la arqueología laica, podemos decir, entre comillas, está haciendo muchos esfuerzos para dejar de lado esta idea de que el Antiguo Testamento es una visión historiográfica de los pueblos orientales. ¿Se entiende?
Sí, profe, sí, tal cual. Perfecto, bueno, muy bien. Otro canal de conocimiento muy importante del Antiguo Oriente hasta ese momento eran especialmente los autores clásicos, ¿sí? ¿Quiénes son los autores clásicos? A ver, denme un minutito hasta que admita alguien más. ¿Quiénes serían los autores clásicos? Los autores de la antigüedad grecorromana. Muy bien, muy Ahí se bien. menciona es a Heródoto, que Perfecto, creo que se considera especialmente como el primer historiador, ¿no? O por lo menos de la perfecto. antigüedad clásica. Sí, muy bien. Heródoto es considerado el padre de la historia. Ha sido muy importante porque es eh, el primero, digamos, dentro de una evolución, ya lo vamos a ver cuando veamos historia de Grecia, que ha puesto, digamos, las bases de lo que va a ser la disciplina histórica. Él sí trató de hacer una obra, su obra Historias, acerca de, no solo de la historia de Grecia, de su país, sino también una historia, intentó hacer una historia del mundo conocido hasta esa época. Pero bueno, el problema es que tanto los autores clásicos y especialmente Heródoto establecieron una especie de contraposición o polaridad entre lo que es el mundo oriental y el mundo occidental, ¿sí? Estableciendo algunas características erróneas acerca de las diferencias entre Oriente y Occidente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el Oriente? El Oriente es un lugar donde el sistema político es el despotismo oriental, según Heródoto, pero un despotismo oriental para contraponerlo a la democracia occidental creada por los griegos. En realidad, los modernos análisis acerca de los sistemas políticos de Oriente, por supuesto, niegan totalmente la existencia del despotismo oriental. ¿Qué es despotismo? ¿Qué entienden ustedes por despotismo? Es la tiranía, ¿no? Tiene que ver con un gobierno Un tiránico, poder perdón. absoluto, sí, tiránico, ¿no? Que no permite absolutamente ningún tipo de libertad, donde una persona es la que decide para el resto de la población. Bueno, los modernos estudios que hay marcan que si bien había monarquías en las sociedades próximo orientales, no necesariamente había un sistema despótico oriental, ¿sí? Y lo niegan en realidad. Otra de las cuestiones que marca Liberani es la contraposición entre la inmovilidad tecnológica, ¿sí?, contra del progreso acumulativo de las sociedades occidentales. Es decir, un Oriente que no hace progresos tecnológicos, lo cual no es real, frente a un Occidente que acumula un progreso tecnológico y un progreso cultural muy amplio. Y por otro lado, un Oriente donde prima la sabiduría mágica y oculta, según Heródoto, frente a la ciencia laica, la ciencia racional de Occidente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Liberani acerca de esto? Que en realidad esta contraposición es fruto de una visión o de una mirada tendenciosa, de una mirada que es propia de las sociedades antiguas, ¿no? Que miran a sus vecinos como si fueran inferiores, como si fueran periféricos, como bárbaros, ¿verdad? Entonces era lógica esa contraposición. ¿Qué es lo que trata de hacer la historiografía hoy en día? Tratar de superar esas polaridades y esa visión errónea del antagonismo entre Oriente y Occidente y lograr pasar de una antropología de la contraposición a una antropología de la diversidad. ¿Qué implica esto? Implica que todas las culturas, inclusive la nuestra, no pueden estar establecidas en una jerarquía de cuáles son mejores y cuáles son peores. En realidad, todas las culturas son distintas, ¿sí? Y no unas mejores que otras. Y por otro lado, bueno, una vez que se ha avanzado un poco más en los conocimientos, ya a partir de los logros de la arqueología, según Liberani, han surgido otro tipo de mitos, como por ejemplo el mito sobre los orígenes
de la civilización oriental. ¿Qué es lo que dice este mito? Que bueno, que Oriente es la cuna de la civilización. ¿Por qué? ¿Por qué es la cuna de la civilización? A ver quién se acuerda, quién ha leído sobre esto. ¿Profe? ¿Santiago? Sí. ¿Qué le hablo yo? Sí, hable. Se considera la cuna porque es donde se dieron los primeros medios tecnológicos. Por ejemplo, acá surgió la escritura Muy bien. ¿Qué más? y Bueno, sí, la escritura, las ciudades, el Estado, muy bien, como usted dice, se ponen a punto los los primeros medios tecnológicos, ¿verdad? ¿Pero esto es así o no, según Liberani? ¿El Próximo Oriente es la cuna de la civilización? No, él no lo considera a Próximo Oriente como la cuna de civilización, ¿Por qué? porque hubo otras civilizaciones que también tuvieron progreso, no solo Muy Oriente. bien, muy bien. Lo que Librani plantea es que a pesar de que estuvieron conectadas algunas civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica, hay otras que no estuvieron conectadas como las civilizaciones americanas, las civilizaciones lejano orientales, y sin embargo, todas tuvieron un proceso de nacimiento y un proceso de desarrollo de una civilización con logros culturales muy importantes. Entonces, no se puede hablar, dice Librani, de una monogénesis de la cultura, ¿sí? No tiene un único origen la cultura, tiene varias experiencias, ¿sí? Que pasaron por momentos de adaptación, por momentos de cambio, al igual que las civilizaciones del Antiguo Oriente. Lo que cambia sí es el contexto, pero todas tuvieron logros culturales que permiten hablar de civilización, ¿no? Bien, entonces lo que pasa es que este mito de los orígenes tiene que ver con la visión europeocéntrica que nosotros tenemos de la historia, ¿no? Y como ustedes lo pueden ver dentro de los propios programas, ¿no? Porque ¿con qué comenzamos la historia? Hacemos comenzar la historia con Oriente, ¿no? Como si se tratara de una historia lineal, unívoca, que comienza en Oriente y sigue después con el mundo clásico de Grecia y Roma, después la Edad Media y después el mundo moderno, ¿no? Y bueno, lo que dice Librani es que hay que romper un poco con esa visión unívoca y tratar de ver las distintas realidades y las distintas experiencias en distintos lugares del mundo, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Que sí. Es una visión, además, dice Librani, eurocéntrica. Claro, muy bien, eurocéntrica, europeocéntrica. ¿Por qué? Porque el eje es Europa, ¿no? Más allá, la civilización oriental se concibe como un antecedente de lo que va a ser la verdadera civilización europea, griega y romana, clásica, ¿sí? Esa es la visión eurocéntrica. Muy bien, con la que se lucha muchísimo. Bien, entonces, en síntesis, lo que está sucediendo o lo que se trata de lograr a partir de las nuevas tendencias, podemos decir, en los análisis historiográficos modernos, es terminar con esta visión mítica, con estas ideas erróneas acerca de Oriente y tratar de alguna manera de valorar a esta etapa histórica antigua con la misma vara, podemos decir, mirar con la misma vara que a las demás etapas históricas, ¿no? Terminar con estos, no solo terminar con estos mitos, sino tratar de normalizar esta etapa, ¿sí? Y esta normalización se va a hacer sobre todo en base al análisis de todo el material, de toda la evidencia, tanto arqueológica como textual, desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista económico, político, social,
Y también desde el punto de vista ambiental, que como ustedes han visto en la clase anterior es fundamental para tratar de entender estas sociedades antiguas, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es de normalizar esta etapa. Esta etapa es tan importante como todas las demás etapas, ¿no? El Oriente no es un lugar exótico, ¿sí? No es un lugar alejado, sino que es un lugar que tiene su historia igual que las demás etapas históricas. Bien, esta necesidad de normalizar esta etapa está condicionada por algunos factores que son importantes y que tienen que ver con las fuentes, ¿no? Un factor negativo, que es la ausencia, por un lado, de una historiografía antigua, y por otro lado, un factor positivo que tiene que ver con la presencia de documentación, especialmente de carácter administrativo, ¿sí? ¿Qué entienden cuando hablamos de una historiografía antigua? ¿Entienden de qué se trata? ¿O no? Puede ser, profe, que se trate de la falta de un modo definido de cómo abordar los hechos históricos. No es tan complejo. No se acerca, pero no es tan complejo. Cuando hablamos de historiografía antigua, hablamos de textos que hayan realizado una historia del Antiguo Oriente, ¿no? Pero historiografía en el sentido de que sean textos contemporáneos a los hechos. Por ejemplo, para Grecia y para Roma sí contamos con historias, ¿sí? Historia de Grecia, historia de Roma, que fue realizada por contemporáneos, es decir, por hombres que vivieron en la antigua Grecia y en la antigua Roma. ¿Se entiende? Para Egipto y para Mesopotamia no contamos con una historiografía antigua. Si bien hubo intentos, Beroso, que es un sacerdote del siglo III a.C., escribió su obra denominada Babiloníaca, ¿sí? Esta obra se supone que intentó reconstruir la historia de Mesopotamia o la historia de Babilonia. ¿Qué es lo que sucede? Esta obra no ha llegado a nosotros, sino por referencia de autores posteriores, ¿sí? Por ejemplo, Flavio Josefo hace referencia a Beroso y a alguna cuestión que tiene que ver con su obra, que trata de hacer o realizar una historia de Babilonia. Pero como no ha llegado hasta nosotros, sino a través de estas referencias de otros autores, referencias por supuesto muy vagas, que no permiten entender o que no permiten visualizar cuáles eran las características de esta historia babiloníaca, ¿sí? Lo mismo pasa para Egipto. En Egipto, Manetón, podemos decir, es el primero, también un sacerdote del siglo III a.C., e intenta escribir una historia de Egipto, pero tampoco ha llegado a nosotros, sino a través de las referencias de autores posteriores. Lo único que ha dejado Manetón a través de esta historia de Egipto es la división en 30 dinastías, que es base, digamos, para los textos actuales, ¿no? Que se ha seguido utilizando, que tiene vigencia aún en la actualidad. Pero no hay una historiografía completa que, como dice Liberani, permita seguir como una especie de hilo conductor para reconstruir la historia del Antiguo Oriente. Pero ¿qué dice Liberani sobre esto? ¿Es positivo o es negativo que no haya una historiografía? Profe, Sí. ¿Cómo ¿me les cuesta escucha? participar? Diga. Sí, le escucho. Según lo que entendí, que dice que, o sea, según lo que yo entendí, que parece que es positivo, porque dice que, como estaba hablando hace ratito de lo de la ausencia y presencia, que dice que deja como un rastro para que se pueda seguir investigando y que no tenga como un guión preestablecido. Bien, perfecto. Librani dice que es fantástico
¿Por qué? Porque no hay un guión al que ceñirse, y lo que se trata de hacer es, a partir de toda la documentación arqueológica, de la documentación histórica, es la reconstrucción desde cero, ¿sí? Desde la nada. Entonces, él sostiene que eso es algo muy importante porque permite que toda esa documentación primaria sea utilizada y sea lo preciso para reconstruir la historia de Oriente. Y bueno, critica de alguna manera a las historias clásicas que se ciñen a lo que venían diciendo estos historiadores antiguos, ¿no? La historiografía antigua, lo que hacen simplemente, dice Liverani, es hacer un análisis, una reflexión acerca de lo que decían estos historiadores antiguos y no una verdadera reconstrucción. Bueno, no sabemos si eso es tan así, pero lo cierto es que la inexistencia de la historiografía antigua permite hacer toda una serie de deducciones a partir inclusive de la participación de otras ciencias que son importantísimas, ¿no? Porque al haber solo documentación primaria, especialmente administrativa, jurídica y comercial, como están escritas en estos idiomas de esta época, como el sumerio, el acadio, y dentro del contexto de la escritura cuneiforme, se hace necesaria la participación de los filólogos, de los etnólogos, de los antropólogos, para que sumen, por supuesto también de los arqueólogos, para que sumen a los historiadores y poder reconstruir la historia del Antiguo Oriente. Incluso dice Liverani, es un laboratorio de experimentación el Antiguo Oriente, porque se pueden aplicar distintas metodologías, distintas técnicas de investigación, ¿no? De las más variadas, inclusive. Bien, entonces, las tendencias historiográficas en síntesis tienden a ver a esta etapa, a normalizarla, a regularizarla, que sea igual que las demás, ¿no es cierto? Para poder reconstruirla sin prejuicios, sin conceptos preconcebidos y absolutos, que son tan tenaces estos conceptos que todavía siguen vigentes aún en la actualidad. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora, otra cuestión que plantea Liverani para entender cómo trabajar la historia. Perdón, sí. Sí, dígame. Un poco. No lo escucho cortado. Sí, que me repita lo último porque se me estaba cortando el wifi. Ah, no, bueno, simplemente decíamos que las tendencias historiográficas lo que tratan, las tendencias historiográficas modernas, ¿no es cierto?, actuales, lo que tratan de hacer es valorar a esta etapa como cualquier otra etapa de la historia, ¿sí? Solo eso, en esta última parte, ¿no? Esa es la idea. Y terminar, por supuesto, con los mitos, con las ideas y los conceptos erróneos, por preconcebidos, por absolutos, que de alguna manera siguen vigentes, incluso lo podemos ver a través de algunos manuales sobre historia antigua, ¿verdad? Por eso, y es importante también tener en cuenta que toda esta documentación y todos estas nuevas evidencias que surgen todos los días sobre la historia de Oriente también motivan a que esta sea una disciplina en constante construcción. La historia de Oriente es una disciplina nueva, una disciplina que se está construyendo, y de hecho los manuales que utilizamos hoy dentro de 4 o 5 años van a ser obsoletos porque surgen nuevas evidencias que a veces hacen que debamos revisar capítulos enteros de la historia del Antiguo Oriente, ¿sí? Entonces esas dos cuestiones hay que tener en cuenta. No existe una historiografía antigua, no obstante eso, sí hay una gran documentación de carácter primaria que permite de alguna manera establecer una especie de esqueleto
de la historia del Próximo Oriente, que está en constante construcción, ¿sí? Por eso es importante también que estemos pendientes de los nuevos descubrimientos que se hacen, ¿sí? Recuerden ustedes que si bien tenemos regularmente nuevos descubrimientos, esos nuevos descubrimientos tienen que ser analizados, tienen que entrar en polémica entre los distintos especialistas e investigadores, y por eso a veces las publicaciones de esas evidencias nuevas tardan muchísimo tiempo, ¿no? Y también los manuales sobre historia antigua que llegan a las universidades. Bien, otra cuestión importante, les decía, es la cuestión del tiempo y del espacio, ¿verdad? ¿En qué sentido? Tenemos que tener bien claro cuál es el tiempo en el cual se desarrolla esta sociedad, ¿sí? En este caso, lo que hace Liberani es tratar de establecer estas cuestiones en función de esta historia que él escribe del Antiguo Oriente. Pero en líneas generales podemos aplicarlas a todos los manuales de historia de Oriente. ¿Cuál es el límite alto? Es decir, ¿dónde comenzamos con las fuentes escritas? Recuerdan que habíamos dicho que la escritura es la base, o con la escritura, la invención de la escritura se hace comenzar la historia, ¿sí? Más allá de que esto no sea del todo preciso, porque antes de la escritura también existieron los hombres y esos hombres tenían una historia. Pero bueno, en función de facilitar el estudio, lo que se hace es establecer estas edades, estas etapas, ¿sí? Que son delimitadas de modo arbitrario por los especialistas, ¿no? Por eso hablamos de una prehistoria, una protohistoria, y con la invención de la escritura ya entramos en el ámbito de la historia, ¿sí? Y el límite final, dice Liberani, son el surgimiento de las lenguas preclásicas y clásicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El surgimiento de estas civilizaciones occidentales, la civilización griega y la civilización romana. ¿Mm? Bueno, en cuanto al espacio, si bien Mesopotamia, y específicamente la Baja Mesopotamia, se desarrolló como una civilización que creó las ciudades, que creó los estados y tuvo algunos otros logros muy importantes, no quiere decir que toda la región se haya desarrollado o haya evolucionado de la misma manera. En algunos momentos, o especialmente en los inicios, cuando se produce la invención de la escritura, estuvo rodeado de regiones que todavía seguían en un nivel, podemos decir, prehistórico, ¿sí? Por supuesto que la escritura, como lo vamos a ver ya en otros textos, no es un proceso aislado, ¿sí? La escritura no surge porque sí, hay una explicación. ¿Por qué? Porque la escritura está relacionada con otros procesos que tienen que ver con la revolución urbana, ¿sí? Como por ejemplo, la cuestión de la existencia de un excedente económico, de una agricultura con un gran desarrollo que permitió a su vez que se amplíen las bases humanas, que haya una ampliación demográfica, y a partir de eso el surgimiento la necesidad del surgimiento también de una forma de control, de una clase dirigente que sea la que administre, la que controle ese excedente económico, y con ello el surgimiento de las ciudades y el surgimiento del Estado. Todos estos procesos de organización, de estratificación social, de estratificación económica, son considerados como un proceso que ha sido llamado revolución urbana por Gordon Childe, que es un arqueólogo australiano que hacia 1950 creó este concepto de revolución urbana para entender este proceso amplio y complejo en el cual se producen una serie de cambios y progresos que van a dar lugar al surgimiento de la ciudad y del Estado. ¿Cuándo se produce la revolución urbana? Aproximadamente a mediados del cuarto milenio, en el 3500 a.C.
¿Y cuándo termina este periodo? Por lo menos esta etapa que vamos a trabajar, que vamos a estudiar en esta materia, con el Imperio Persa primero y con el desarrollo del helenismo, es decir, la expansión de la cultura griega hasta esta región, ¿sí? ¿Qué es lo que sostiene Liverani, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con el tiempo y con el espacio? Que si bien el centro de la región es la zona de la Baja Mesopotamia, ¿sí? ¿Qué ciudades implica la Baja Mesopotamia? Según lo que han podido ver a través del análisis cartográfico. ¿Dónde ubicamos la Baja Mesopotamia? ¿Profe? Sí, sí, Puede dígame. ser más o menos como de acá ya hacia el sur, donde ya sería Bien, Sumer y todas sus perfecto. zonas de influencia. Implica Sumer y Akkad, es decir, el sur de Mesopotamia. Esa sería la Baja Mesopotamia, que es la que se desarrolla primero, ¿no? Como habíamos dicho en esta primera clase, allí surge la civilización. ¿Por qué? Porque se consideraba Sumer como una alta cultura superior, y allí es donde se van a comenzar a dar estos logros culturales que son la escritura, que son el surgimiento de las ciudades y también del Estado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si bien el centro es la Baja Mesopotamia, la región es muy amplia, ¿m? Como ustedes pudieron ver y analizar. Entonces, hay una pluralidad e interconexión de focos de urbanización. Hay distintos focos de urbanización, si bien el primero y el más importante va a ser la Baja Mesopotamia. Entonces, vamos a ver que está la Baja Mesopotamia, pero también Egipto, también Arabia hacia el sur, Anatolia hacia el norte, ¿sí? Hay otros focos y otros más lejos, en China, por ejemplo, en Irán. Hay muchos focos de urbanización en este periodo que vamos a ver que de alguna manera van a entrar en contacto, especialmente en contacto comercial, ¿sí? Cada uno de estos focos de urbanización, lo que nos interesa a nosotros es que tiene caracteres originales, son distintos, incluso dentro de la misma Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, recuerden, cuando hablamos de Mesopotamia, hablamos de la zona entre el Tigris y el Éufrates. Esta zona también, si bien es una zona compacta, tiene también distinciones. De hecho, podemos distinguir lo sirio de lo anatólico, podemos distinguir lo bajo mesopotámico de lo alto mesopotámico. Hay una gran variedad. Cada una de estas zonas tiene sus caracteres originales, pero también hay lazos entre ellos, así como también hay franjas intermedias que son fronterizas. ¿Qué serían las franjas intermedias? ¿Qué han entendido? ¿O no han entendido esta cuestión? Las franjas intermedias son lo que para Liverani son las fronteras, las áreas fronterizas, ¿sí? ¿Qué Profe, son? Sí, sí, dígame. puede ser que Liverani entienda esta frontera como era como la zona en donde termina el núcleo cultural, en donde Bien, afuera bien, está lo opuesto, lo distinto, bien. el otro. Eso lo vamos a ver más específicamente cuando hablemos de núcleo, cuando hablemos de frontera, ¿sí? Cuando hablemos de nicho ecológico, pero está bien, sí, las fronteras, en este caso, Liverani, cuando habla de el ámbito mesopotámico, dice que hay franjas intermedias, que son lo que nosotros llamamos la periferia, ¿no? Que son estas zonas un poco más áridas, pero que se convierten en un lugar importante porque son complementarias del centro, que en este caso sería la Baja Mesopotamia. Recuerden que habíamos visto cuando vimos la cuestión de la cartografía, por ejemplo, que la zona de Mesopotamia es muy rica en cuanto a la producción de cereales, pero que hay algunos elementos que no tiene, como la madera y la piedra para construcción, ¿sí? No hay una riqueza metalífera. Entonces,
todos esos elementos los encuentra en estas zonas que constituyen las franjas intermedias, que son son reservas humanas y también reservas materiales, que son muy importantes para los centros que están urbanizados, ¿sí? Bien, otra cuestión muy importante, que espero que hayan leído y con detenimiento, es la cuestión cronológica, ¿sí? ¿Han entendido este apartado? ¿Les ha resultado difícil o no? Yo creo que es la parte un poquito más técnica, Muy bien, perfecto. un poco más ¿Por qué? complejo. Y por ahí entender estas cuestiones, o sea, de los métodos, los tipos de dataciones, es un poco más complejo para mí, por lo menos. Muy bien, sí, la verdad que sí, es bastante complejo, incluso para nosotros que somos historiadores, ¿verdad? Porque estas cuestiones corresponden ya al ámbito de la arqueología, al ámbito de la prehistoria, pero tenemos que conocerlas porque nosotros estamos, desde el punto de vista disciplinar, en una especie de situación fronteriza también, porque hay cuestiones sobre la historia antigua que se resuelven desde el punto de vista arqueológico. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Para la reconstrucción, entonces, del Antiguo Oriente, hay dos tipos de datación, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por datación? Es la forma de, digamos, de registrar datos, justamente. Bien. ¿Qué más? Más que registrar, ¿qué sería? Un conjunto de datos, ¿no sería? Son métodos. Bien, son métodos, pero ¿para qué? ¿Qué es una datación? Para saber de qué tiempo son, Bien. Sería como para determinar, digamos, en qué momento, Sí, o algo así. exactamente, para determinar un tiempo, una fecha, eso es datar, ¿sí? Entonces, los métodos de datación que se utilizan para, en este caso, en nuestra disciplina, son la datación arqueológica, por un lado, y la datación histórica, por otro lado. Cuando hablamos de la datación arqueológica, estamos hablando de la ubicación o la datación con cifras redondas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Las cifras y los tiempos no son precisos, tratan de redondearse. Son fechas aproximadas. De eso hablamos cuando hablamos de redondas. Y por otro lado, la datación histórica fecha ya en tiempos más precisos, ¿sí? Por supuesto que unas se utilizan para periodos prehistóricos, la datación arqueológica, y la datación histórica ya para el periodo histórico, ¿sí? Esa es la diferencia. Otra diferencia que podemos encontrar es que la datación arqueológica es más bien de carácter objetivo, de carácter científico, y lo que hace es ubicar los restos, ¿sí? Dentro del contexto de un yacimiento, unos con respecto a los otros y con respecto al presente. Y por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, algunas cifras, ¿sí? Algunas fechas en las cuales se coloca la expresión before present, que sería lo mismo que decir antes del presente, ¿sí? No solo se ubican los hechos uno con respecto al otro en el contexto de un yacimiento. Ustedes imagínense un yacimiento arqueológico, ¿no? Un sitio arqueológico. ¿Qué es lo que hacen los arqueólogos? Tratar de ubicar los distintos elementos que encuentran en ese yacimiento en situación de anterioridad, de posterioridad o de contemporaneidad. Y de esa manera ubicarlos cronológicamente, datarlos. Mientras que la datación histórica es más bien de carácter cultural. ¿Por qué? Lo que hace la datación histórica es recurrir a los antiguos sistemas de datación y las antiguas cronologías que elaboraron, por supuesto, especialmente los escribas en Egipto y en Mesopotamia, para relacionarlos con nuestro sistema y con nuestra secuencia, ¿sí? Cronológica. Y para esa manera hacerlos más accesibles.
Otra cuestión que hay que tener en cuenta es cómo trabajan ambos sistemas de datación o ambas técnicas de datación, datan en relación de anterioridad y de posterioridad o de contemporaneidad. Y eso da como resultado lo que se denomina la cronología relativa. Este es un primer paso, podemos decir, de la datación. Cuando es posible, lo que se hace en un segundo paso es tratar de anclar en un punto fijo, en una referencia, estas evidencias, y de esa manera se logra lo que se denomina la cronología absoluta, es decir, la cronología precisa, ¿sí? Esa precisión puede ser de siglos, puede ser de decenios, puede ser de años, incluso de días, de acuerdo a la documentación con la que se cuenta, ¿sí? Más específicamente, la datación arqueológica tiene que ver con el desarrollo del sistema llamado cronología relativa. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la cronología relativa? A través de la técnica de la estratigrafía vertical de las excavaciones. Ustedes imagínense o piensen que lo que los arqueólogos hacen es una especie de corte transversal en el yacimiento para tratar de ubicar las distintas capas de acumulación o de deposición, y de esa manera tratar de establecer una especie de diacronía, yendo desde el punto más antiguo o el punto que está en la parte inferior hasta el punto más superficial, ¿sí? Lo que tratan de hacer es, a partir de esa técnica de la estratigrafía vertical de las excavaciones, tratar de determinar los distintos momentos, ¿sí?, de cada uno de los yacimientos arqueológicos, ¿sí? Bueno, también hay que tener en cuenta que específicamente los arqueólogos que se dedican a la reconstrucción del Antiguo Oriente trabajan con una técnica que se llama la matriz de Harris, ¿sí?, que es parecida a la estratigrafía vertical, pero un poquito más rigurosa, dice el Liberani, en el sentido de que lo que se hace es analizar cada una de las excavaciones, ¿sí?, en distintos sitios dentro de un yacimiento, establecer esa excavación estratigráfica y después comparar los resultados, para de ese modo establecer una cronología. Después se comparan las estratigrafías resultantes de distintos tipos de yacimiento, y de esa manera lo que se trata de lograr es una cronología completa para todo el Antiguo Oriente. ¿Se entiende más o menos, chicos? Sí, profe. Claro, si han leído los textos van a tener una idea más clara. Bien, chicos, me disculpan 2 minutitos, por favor. Sí, profe. 2 minutitos. Disculpen, chicos, ahora seguimos. ¿Se entienden, chicos, entonces, más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bueno, esa cronología que es relativa, porque decimos que se basa en fechas redondas, en fechas aproximadas, se puede convertir en absoluta. ¿Cómo se convierte en absoluta?
si existen documentos escritos para esa época en la que se puede datar el yacimiento o las evidencias arqueológicas que encontramos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, de alguna manera, comparar, ¿sí?, la cronología relativa con los documentos escritos, y de esa manera se puede obtener fechas más precisas. Y también a través de la utilización de métodos físico-químicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos métodos físico-químicos? A ver qué han entendido, qué me pueden comentar de esta cuestión. Profe, Sí. algunos de esos métodos que se mencionan en el libro son el análisis de carbono 14 y, por ejemplo, la importancia que va teniendo la dendrocronología, perdón. Muy bien, perfecto. ¿Y usted se acuerda en qué consiste la técnica del carbono 14? Se basa en que en lo orgánico existe un isótopo radiactivo de carbono que al cabo de un determinado tiempo, que son como 5.500 años, un poco más, no recuerdo bien, se va bajando a la mitad. Y en base a eso se puede determinar, o estimar, mejor dicho, la fecha de muerte de un determinado cuerpo, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Se Y la aplica... de, Sí, bueno, la dendrocronología sería el análisis del grosor de los anillos de los árboles para poder datar su tiempo, su edad. Bien, bien. Son técnicas muy específicas, ¿verdad? Pero sí, carbono Yo tengo 14... una duda, Sí, profe, dígame. con respecto a la técnica de carbono 14. Cuando habla de la muerte de un organismo, o sea, ¿a qué se refiere con organismo? Bueno, lo que pasa es que el carbono 14, ¿en qué consiste? En un isótopo radiactivo que tienen de carbono 14 que tienen todos los organismos vivos. ¿Qué pasa? Cuando ese organismo muere, ¿sí?, esa cantidad conocida de carbono 14 que tienen los organismos vivos se va reduciendo a la mitad al cabo de 5.568 años, ¿sí?, según lo que se conoce. Entonces, si se mide la cantidad de carbono 14 que posee un organismo que ya ha muerto, más o menos se puede establecer la fecha de su muerte. ¿Se entiende? Cuando hablamos de organismo vivo, hablamos de un ser vivo, que puede ser un animal, un vegetal, un ser humano. Organismos vivos. Ah, bien, bien, sí. Bien. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Y la dendrocronología, como muy bien lo dijo Santiago, se basa en el conteo de los anillos de crecimiento que tienen todos los troncos de los árboles. Esos anillos de crecimiento, el grosor de cada uno de esos anillos depende de la cantidad de agua absorbida, de la cantidad de humedad absorbida. Entonces, a partir de eso, a partir del análisis de distintos árboles o troncos de una zona en particular, se puede establecer también la cantidad de precipitaciones, una especie de sistema de precipitaciones para una determinada etapa. Y ese sistema después se compara con los anillos de crecimiento de árboles de otros lugares. Y bueno, y esta técnica, que es bastante compleja, ha permitido una reconstrucción mucho más precisa de la historia del Próximo Oriente. Se aplica a la historia del Próximo Oriente, se ha comparado también con los resultados del carbono 14 y se ha determinado que las cifras que brinda la dendrocronología son mucho más exactas, mucho más precisas que las del carbono, que las de la técnica de carbono 14 inclusive, ¿sí? Bueno, más allá de estas cuestiones, también, además de esta cronología relativa, que es muy compleja y que es el objetivo especialmente de los arqueólogos y de los prehistoriadores, hay también esta cronología cultural que tiene que ver con la datación histórica, que está basada en los textos, ¿sí? Cada cultura ha tenido la necesidad de establecer cronologías. Estas cronologías, es muy importante aclarar, no tienen un objeto historiográfico, ¿sí? El fin no era mostrar la historia de cada uno de estos pueblos, o por lo menos no conscientemente,
lo hacían más por cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, con lo administrativo, incluso con lo ideológico, ya vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Cuáles son estas cronologías? Estas cronologías están divididas generalmente en eras, ¿sí? Eras que son muy cortas y que tienen que ver especialmente con la coronación de un monarca. Por ejemplo, esto se da especialmente en Asiria, ¿no? Donde a partir de la coronación de un monarca se fecha, ¿sí? Por ejemplo, año 1 de la coronación de Sargón II, por ejemplo, ¿sí? Año 1, año 2, año 3, año 4. El problema con este tipo de cronología por coronación de monarcas es que si nosotros no logramos conectarla con otra cronología, quedan aisladas y no tienen sentido y no sirven para nada, ¿sí? Otra forma de cronología son las que tienen que ver con dar nombre al año a través de lo que se llama el funcionario epónimo, o el limu, ¿sí? O limun, que es una palabra acadia con la cual se designaba a los funcionarios, a los más altos funcionarios en Asiria especialmente, ¿sí? Un funcionario, un alto funcionario, era el que daba nombre al año. Esa es una de las cronologías utilizadas en Asiria. Después están los nombres de años, ¿sí? Por ejemplo, esta técnica se utilizaba especialmente en Sumer y en Babilonia, sobre todo a principios del segundo milenio antes de Cristo. Por ejemplo, ahí Librani pone un ejemplo, año de la construcción de las murallas de Sipar, ¿sí? Y después el número de orden a partir del año de coronación, ¿sí? Que se da especialmente en Babilonia a partir de la época casita. ¿Qué es lo que pasa? Estas cronologías difieren de un lugar a otro y es muy difícil conectarlas, pero ¿qué sucede? Ya los escribas en aquella época, en la antigüedad, ¿saben quiénes eran los escribas? ¿Tienen una idea? ¿No? Puede ser que eran como los encargados de llevar todas las anotaciones de los reyes. Bien, más que las anotaciones de los reyes, llevaban un conteo de la producción, de los materiales, de los excedentes, de lo que tiene que ver con lo administrativo y con lo económico, especialmente dentro de cada uno de estos reinos. Los escribas eran los únicos que sabían escribir, ¿sí? La escritura era un conocimiento muy complejo, muy difícil de adquirir, y esta cuestión hizo que se forme una especie de clase social de los escribas, ¿no? Que tenían, por supuesto, una posición de privilegio dentro de la sociedad. Los escribas son muy importantes, ¿por qué? Porque son los que toman estas distintas formas de contar las eras y establecen cronologías, ¿sí? ¿Cuál era el objeto de esas cronologías? Tampoco, el objeto de hacer esas cronologías no tenía que ver con una función historiográfica, sino que tenían que ver generalmente con la necesidad de darle legitimidad a determinado rey y conectar su reinado con algún reinado muy importante de los reyes que los precedieron. De esas cronologías nos han llegado la lista real sumeria, por ejemplo, las listas sincrónicas asirio-babilonias, por ejemplo, que son las más importantes dentro del ámbito mesopotámico. Pero el problema es que esas listas han llegado a nosotros bastante incompletas, ¿sí? Bastante incompletas, fragmentarias, y no solo incompletas y fragmentarias, sino también con algunos errores, porque en algunas de ellas se ha descubierto a través de la comparación de las distintas listas que se omiten algunos reyes, ya sea por una cuestión ideológica o alguna cuestión política,
Generalmente al principio de las listas se incluyen algunos reinados de tipo legendario. Entonces, eso da la pauta de que en realidad no tenían como fin mostrar la historia, ¿sí?, de cada uno de estos pueblos, sino que tenían otra justificación que tiene que ver con lo ideológico, con fines de legitimación de determinados reyes, generalmente aquellos reyes que no tenían una legitimidad real, ¿no?, que no pertenecían a las casas reinantes o a las dinastías reinantes, ¿sí? Pero más allá de eso, estas cronologías han permitido de alguna manera reconstruir la cronología general del Antiguo Oriente. Por supuesto que estas cronologías se comparan entre ellas, las distintas listas reales, por ejemplo, y también se comparan con otro tipo de documentación que permita determinar la fecha aproximada de determinados acontecimientos. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Profe? Sí. Por ejemplo, una pregunta para ver si entendí bien. Entonces, aquellas zonas que que presenten una mayor disponibilidad de documentos, que si bien pueden ponerse, digamos, en tela de juicio por su carácter ideológico, es como que al tener más información tienen como una cronología más completa, ¿verdad? Claro, es posible, como les decía, comparar esas cronologías que son propias de la arqueología, la cronología relativa, con los documentos escritos, con la información que brindan los documentos escritos. Y de esa forma se puede establecer una cronología absoluta, es decir, una cronología más precisa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien. Vamos a ver, entonces vamos a tratar de analizar cuáles son las características del capítulo número 2 de Liberani, que es sobre los caracteres originales, ¿no? El primer capítulo vemos algunas cuestiones o algunos problemas que tienen que ver con la metodología. Y ya en este capítulo, algunas cuestiones que tienen que ver más con la realidad ambiental de Mesopotamia, ¿sí? Y esa realidad ambiental, por supuesto, impacta en distintas cuestiones, como tiene que ver, como por ejemplo, el poblamiento, el desarrollo tecnológico, la ideología inclusive, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión con la que tenemos que comenzar o partir? Que por supuesto, y como ya lo hemos visto, si bien el área del Próximo Oriente es un área limitada, es un área que es reducida, podemos decir, y también un área compacta, posee una gran discontinuidad ambiental, ¿sí? Hay una gran diferencia en lo que se refiere al relieve, en lo que se refiere al clima, por ejemplo, en lo que se refiere al tipo de suelo, la vegetación, y eso, por supuesto, influye en la habitabilidad y en el poblamiento de la región, ¿sí? Se suceden, como habíamos visto, zonas de cordillera, zonas de alta montaña, con zonas desérticas, con valles fluviales, con llanuras muy fértiles. Hay una gran variedad regional y una gran variedad de climas, de suelos, que por supuesto son muy importantes porque van a impactar en lo que se refiere a la historia de la región. Por eso Liberani habla de regiones con recursos y vocaciones distintas que están entremezcladas, están articuladas, porque hay un contacto directo entre ellas, ¿sí? Porque es una región muy pequeña, con todas estas diferencias, con todos estos contrastes, y por esta razón
todas estas zonas se necesitan mutuamente, ¿sí? Hay una complementariedad, ¿sí? Para poder comprender estas relaciones tan complejas entre estos distintos entornos geográficos dentro de esta pequeña región, que si no fuera por la existencia de los ríos Tigris y Éufrates, sería una región muy árida, se usan distintos conceptos. Uno de esos conceptos es la frontera y el nicho, ¿sí? El punto nodal sería esta soldadura, ¿sí?, entre dos zonas distintas. ¿Qué significa esto? Es una soldadura de dos entornos diferentes, pero que a su vez son complementarios. Librani dice son bidireccionales, porque a través de ellos pasan la cultura, los hombres, las mercancías, ¿sí?, los objetos, las lenguas, incluso las religiones. Entonces hay como una especie de complementariedad y de ida y vuelta entre estas zonas que son distintas. Un ejemplo claro de esta soldadura de dos puntos distintos es la transhumancia. ¿Qué entienden ustedes por transhumancia? Profe, no significa, es como un acto de cambiar de lugar de forma periódica. Bien, bien. Se lo puede vincular a la ganadería, por ejemplo. Muy bien, en este caso, los grupos transhumantes son grupos de pastores que se dedican a la cría de ganado menor en este periodo, y que por las necesidades de su actividad económica, lo que hacen es de alguna manera atravesar estas distintas zonas, ¿sí? Entonces, la transhumancia sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque muestra la contraposición, pero a la vez la complementariedad entre la zona de montaña, la zona de llanura, la zona de valle y la zona de estepas, ¿no? Los grupos transhumantes, si bien generalmente viven en la zona de montaña, en la zona de las estepas, criando a su ganado, en algunos momentos del año necesitan atravesar a las zonas de llanura fértiles o de los valles para pastar, para que puedan pastar su ganado. Por eso hablamos acá del punto nodal como la soldadura de estos puntos, entre los cuales hay un ida y vuelta, un contacto constante y una complementariedad. Por otro lado, existe otro concepto para entender esta situación, que es la frontera, ¿sí? Pero cuando hablamos de frontera, no hablamos de una cuestión geográfica, sino de una cuestión que tiene que ver con lo histórico y lo cultural, ¿sí? Tiene que ver con la diversidad cultural, ¿sí? Existen fronteras que tienen que ver con lo lingüístico, con lo religioso, con los modos de producción, con los modos de vida, pueden ser políticos y sociales, y Librani lo que dice es que esas fronteras pueden existir inclusive dentro de una misma región. Si hablamos de la región bajo mesopotámica, existen lo que él denomina fronteras interiores, que tienen que ver con esta diversidad lingüística, con la diversidad religiosa, de los modos de producción. Y por otro lado está este otro concepto de frontera, pero que tiene que ver con lo que está más allá del mundo conocido, más allá de la ciudad y de lo civilizado, que tiene que ver con la periferia, que es considerada marginal, que es considerada inferior. Inclusive algunas sociedades, no solo la sociedad mesopotámica, especialmente la sociedad egipcia, consideraban lo que estaba fuera de sus fronteras, fuera de sus límites, como la nada misma, ¿sí? Lo que no existe. ¿Se entiende, chicos? ¿Quieren agregar algo? Sí, yo una pregunta. O sea, ¿se complementan entre ellos? Sí, cuando hablamos del punto nodal, sí, hablamos de dos zonas que son distintas, pero que se complementan. Cuando hablamos de frontera... Claro, eso digo, en los conceptos del punto nodal y la frontera, sería algo... Cuando hablamos de frontera, hablamos de algo distinto, ¿sí? Algo distinto, ¿por qué? Porque no es bidireccional, porque no hay un intercambio, ¿no? Por eso dice Librani, es de una sola dirección, de un solo punto de vista. Claro, ¿sí? Sí.
Dicen que también las fronteras son como un punto de vista, ¿no? Que no son algo Claro. móvil tampoco. No Que- son, claro, no son bidireccionales, no hay una complementariedad cuando se habla de frontera, ¿sí? Bueno, y por otro lado tenemos los nichos ecológicos. Estos nichos ecológicos son zonas de gran producción y de gran progreso, generalmente son zonas muy pequeñas, compactas, coherentes, ¿sí? Que generalmente están protegidas, generalmente están en medio de de los puntos nodales, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un valle, puede ser un oasis, ¿no? Y lo importante de ese nicho ecológico es que se desarrolla al máximo, ¿sí? Que desarrolla todas sus posibilidades productivas y también todas sus posibilidades organizativas, ¿sí? Bueno, y algunos son pequeños y por supuesto algunos van a ser más amplios, pero eso depende del contexto histórico del cual hablemos. Lo importante es que tratemos de entender cada uno de estos conceptos para que después podamos aplicarlo cuando hablemos de la cuestión histórica, porque los autores cuando hablan de la historia, especialmente de la historia de Mesopotamia, hacen referencia a estas cuestiones que tienen que ver con lo ecológico y con lo ambiental. Ahora, más allá de estos conceptos, Librani lo que dice es que debido a esta diversidad, debido a esta discontinuidad, también se generan mapas mentales. ¿Qué serán los mapas mentales? ¿Qué entienden ustedes por mapa mental? ¿O no han entendido nada? Podría ser como una especie también de paradigma, como una forma de ver esa realidad, de ver ese Bien, mundo. claro, como una imagen del mundo, ¿sí? Pero una imagen del mundo que es restrictiva porque tiene que ver con la idea que tenía cada una de estas ciudades o de estos espacios, no sé, ya sea la ciudad, el campo, el centro o la periferia, ¿se entiende, chicos? Cada uno de ellos establecía una idea, ¿sí? Una idea de su mundo. Y generalmente esta idea tenía que ver con considerar a su lugar, a su ciudad, por ejemplo, como el centro del mundo, ¿verdad? Vamos a ver que esta es una idea que se repite en las distintas ciudades, ¿sí? La idea de que su ciudad es el centro del mundo, hacia donde van todos los productos, que es el lugar de mayor desarrollo y donde se encuentra el Dios verdadero, ¿sí? El Dios, por eso no entienden a las zonas marginales o a las zonas periféricas porque las consideran bárbaras, porque no tienen esa misma ideología, porque no se van a vivir hacia ese centro y no les rinden homenaje a ese Dios o dioses que ellos consideran que son los verdaderos dioses. ¿Han logrado entender esta cuestión? Eso pasaba con los egipcios, ¿no? Con los ¿Profe? egipcios, pero también con los mesopotámicos, ¿sí? Es una característica de estas sociedades antiguas considerarse el centro del mundo, el centro del universo. Pero ¿qué pasa? Lo que dice Librani es que hay que tener cuidado con estas cuestiones y que no hay que tomarlas, o no hay que simplificarlas, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, ¿qué decimos? ¿O qué dice este manual? Que comienza con la historia de Mesopotamia, de la Baja Mesopotamia, porque ese es el centro en ese momento, ¿sí? Y decir que Mesopotamia es el centro significa obviar todas las otras zonas que también son importantes y que también se consideran a sí mismas el centro del mundo y el mejor lugar para vivir. Porque, bueno, todo esto, por supuesto, tiene que ver con una cuestión ideológica. Bueno, si hablamos del poblamiento, también tiene que ver con esta discontinuidad espacial. ¿Por qué? Porque así como hay distintos entornos geográficos, unos más beneficiosos, otros más rigurosos, podemos decir,
En cuanto a sus características, por supuesto, la población se va a concentrar en aquellos más benéficos, en las llanuras aluviales, especialmente en los nichos ecológicos más favorecidos, especialmente aquellos que están en los valles, entre las montañas, y en menor medida en la zona de cerros y en la zona de las mesetas, ¿sí? Mientras que, por supuesto, mucha menor población, muy reducida, muy encarecida, existe en las zonas más áridas, como las zonas de la estepa o las zonas del desierto, ¿sí? No obstante esta discontinuidad, lo que marca Liberani es que hay una estabilidad del poblamiento que va a durar inclusive hasta nuestros días, ¿sí? Si bien, como ya vimos en la primera clase, va a haber continuamente migraciones, continuamente invasiones, lo que se considera ahora, en este momento, es que esas migraciones no fueron muy importantes y que en realidad no influyeron y no cambiaron la situación étnica, podemos decir, porque fueron reabsorbidas por el grupo antropológico preponderante en cada una de esas regiones. En la literatura historiográfica tradicional de la disciplina, se consideraba esas migraciones como muy importantes, que habían tenido un gran impacto y grandes cambios en las poblaciones donde se dieron. Pero actualmente, y por ejemplo, el texto que nosotros vamos a leer más específicamente sobre la cuestión fáctica, que es el texto de Amélie Court, deja de lado esta cuestión. Sí habla del poblamiento y de los distintos grupos que ingresaron en distintos momentos, pero más que la existencia de invasiones, considera que en realidad toda la zona de la Mesopotamia era una zona cosmopolita, donde había una convivencia desde la época más antigua de distintos grupos étnicos, ¿sí? Los sumerios, los acadios, después los indoeuropeos. Bueno, ahora, en lo que se refiere al aspecto lingüístico en particular, y esto tiene que ver con el poblamiento o el elemento humano, ¿qué es lo que la primera documentación escrita específicamente es semita, ¿sí? Vamos a ver que Liberani hace una distinción porque habla de la existencia de un creciente fértil. ¿Tienen idea qué es el creciente fértil? No es la zona que denominamos como Mesopotamia, la que está entre el río Tigris y el Éufrates, que también puede ser conocida como la media luna fértil. La media luna fértil, que me olvidé de mencionarles, porque tiene que ver también con la cuestión del mapa mental. Hay una zona fértil, ¿sí? Que a través de una visión muy simplificada muestra que hay zonas fértiles entre lo que sería el país de Canaán, ¿sí? Desde Palestina hacia el sur, y llega hasta el norte de Mesopotamia y desemboca en lo que es el Golfo Pérsico. Toda esa zona que conforma una especie de media luna es considerada la media luna fértil, el creciente fértil. Hay historiadores que no están de acuerdo en esta precisión o en esta idea para caracterizar la región, porque por supuesto, dentro de esta media luna fértil entran muchas zonas que también son áridas, ¿sí? No obstante, se sigue utilizando para identificar cuál es la zona más densamente poblada, cuál es la zona más productiva. Bueno, se supone que allí, en la parte cóncava, es decir, en el sur de esta media luna fértil, está la población semita, que a su vez esa población semita o de lengua semita está dividida o se va a establecer en distintos lugares del creciente fértil, ¿sí? El acadio en la zona que es Akkad, el eblaíta en la ciudad de Ebla, que se acuerdan que dijimos que si bien es una ciudad autónoma, va a tener mucha importancia, sobre todo a través del comercio, ¿sí? Va a ser un eslabón del comercio dentro de la zona del Próximo Oriente. Y por otro lado, después también en la zona de lo que va a ser después Babilonia, también se van a establecer otros grupos, el grupo amorreo y
hacia la zona de Palestina el grupo arameo y árabe, ¿sí? Esta es una primera población, podemos decir, una población importante desde el punto de vista lingüístico, pero después se van a incorporar, no específicamente en el creciente fértil, sino al exterior del creciente fértil, otros grupos como los indoeuropeos. ¿Sí? Los indoeuropeos, recuerden que también, al igual que el grupo semita, es un grupo muy amplio, algunos se van a establecer en Anatolia y otros en Irán. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando habíamos visto el mapa, donde veíamos más o menos desde dónde llegaron cada uno de estos grupos y a dónde se establecieron? Bueno, se supone que más allá de esta cuestión, la región estaba ocupada por poblaciones que tenían otra lengua, los sumerios, por ejemplo, los elamitas, los hurritas, que algunos consideran que era una población primigenia, resultado de migraciones o autóctona, no se sabe muy bien, pero población primigenia a la que después se incorporó el elemento semita y después el elemento indoeuropeo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora ustedes me van a hablar del desarrollo tecnológico. ¿Qué han entendido acerca del desarrollo tecnológico? Y Liberani comienza diciendo que hay una contradicción en cuanto a esta cuestión. Por un lado, se considera Mesopotamia como el eje o como el inicio de un desarrollo inventivo muy importante, ¿sí? Extraordinario, pero también hay otra idea acerca de que en Oriente hay una especie de estancamiento en cuanto a las innovaciones y en cuanto a la tecnología. ¿Sí? ¿Lo han entendido así? Sí, profe. ¿Y qué dice Liberani acerca de esto? ¿Es así? Sí, creo que entendí bien. Por ejemplo, el autor muestra o diría que en la zona del Próximo Oriente se dieron avances e innovaciones tecnológicas importantes, pero no todas seguidas, sino que hubo intermedios en donde tampoco hubo un estancamiento, pero hubo una continuidad en ese desarrollo. Muy bien, Santiago, excelente, excelente. Se nota que ha leído con profundidad el texto, ¿no? Porque hay que deducir estas cuestiones. Si bien hay un desarrollo tecnológico importante, no se da de una vez, no se da en el principio, en el inicio de una sola vez, sino que está repartido en distintos momentos, en distintos milenios, dice Liberani. Por eso él propone ver este desarrollo tecnológico de acuerdo a distintas etapas. Un desarrollo tecnológico que se da a partir de la revolución neolítica. Si bien la revolución neolítica entra en la época prehistórica, es ahí donde se van a desarrollar técnicas que son básicas para la producción agrícola, para la producción ganadera, los primeros utensilios o herramientas para el trabajo en estas actividades, las primeras formas de asentamientos, los primeros poblados, ¿sí? Y después otro evento importantísimo y coyuntural va a ser la revolución urbana, ya en los inicios, en los albores de la edad del bronce, donde la agricultura, el desarrollo de la agricultura va a permitir que surja un excedente, que a su vez ese excedente económico va a permitir, digamos, hacer necesario el surgimiento de técnicas de control y de registro de ese excedente. También va a ser necesaria la especialización laboral, ya no toda la población se tiene que dedicar específicamente a la producción de alimentos, surgen también los artesanos, surgen también aquellos grupos dirigentes que se van a dedicar a la organización y al gobierno del Estado, surge también una producción en serie, ¿sí? ¿Qué significa la producción en serie? ¿Qué idea tiene? Muy bien, la producción
en gran cantidad de un solo objeto, ¿sí? Por ejemplo, van a surgir, por último, las ciudades a partir de todo este desarrollo y el Estado, ¿sí? Eso lo mencionamos así simplemente porque ya lo vamos a profundizar con los distintos textos que tenemos para esta primera unidad. Y la última etapa, podemos decir, dentro de la historia antigua de desarrollo tecnológico, se da ya a fines de la Edad del Bronce y comienzos de la Edad del Hierro, es decir, en el primer milenio, donde se da un desarrollo del alfabeto y también un desarrollo de la metalurgia del hierro, ¿sí? A ver, la Edad del Bronce, que corresponde específicamente todo el segundo parte del tercer milenio y todo el segundo milenio, se produce el desarrollo de un material, que es el bronce, ¿sí? Que consiste en la aleación del cobre y del estaño, ¿sí? Esa aleación y el desarrollo del bronce era muy importante y se realizaba específicamente en las grandes organizaciones, que son el templo y el palacio, ¿sí? Solo en los talleres del templo y del palacio se podía desarrollar este metal, que era muy importante. Pero a partir del primer milenio se va a desarrollar otro tipo de metal, que es el hierro, que es más importante, va a permitir una serie de progresos, porque es un metal mucho más fuerte, ¿sí? Que permite elaborar herramientas y armas mucho más eficaces, y a su vez esa metalurgia del hierro va a ser importante también porque ya no hay palacio, ya no hay templo en esta época, no hay talleres, por supuesto, y entonces la metalurgia del hierro se va a convertir en un elemento democratizador, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay filones de hierro desperdigados por distintos lugares del Antiguo Oriente. Entonces, por eso dice que es un elemento, dice Liberani, es un elemento democratizador, ¿sí? Frente a la producción del bronce, que estaba específicamente reducida al templo y al palacio. Y además surge otro elemento democratizador que también va a ser muy importante, que es el alfabeto, ¿sí? Habíamos dicho que durante todo este periodo del tercer milenio y del segundo milenio, quienes dominaban la técnica de la escritura son los escribas en Mesopotamia y también en Egipto, que desarrollan una escritura, el cuneiforme en Mesopotamia, el jeroglífico en Egipto, que es muy difícil de aprender, ¿sí? Los niños comenzaban desde muy temprana edad a tratar de aprender la técnica de la escritura, que era difícil, ¿por qué? Porque estaba compuesta por miles de signos, ¿sí? ¿Cuál es la revolución que marca el alfabeto? Que se ha reducido la cantidad de signos y de esa manera ese tipo de escritura es más accesible a todos, a todas las personas, ¿sí? Es más fácil de aprender para todas las personas y no solo para un grupo especializado y que se va a convertir en un grupo privilegiado. ¿Qué pasa? Todos estos elementos que son muy importantes, todos estos progresos, no se van a dar de un día para el otro, sino que se van a dar de una manera muy lenta y muy trabajosa, ¿sí? ¿Algo para ampliar esta cuestión? ¿Algo que quieran decir, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. disculpe que la interrumpa, pero unos compañeros que se llaman Zorita Damián y Fabricio Ahumada se tuvieron que desconectar porque se quedaron sin internet. Me pidieron que le avise. Está bien, no hay problema. Bueno. A ver, chicos, a ver si alguien quiere agregar algo. Bueno, profe, por ejemplo, en cuanto al tema, ya vamos a lo económico y al tema de la producción, podría entrar, creo que el libro por ahí recuerdo leer
el tema del desarrollo justamente económico en determinados pueblos, porque hablaba de que algunos se desarrollaron más que otros, más bruscamente, Bien, digamos, de una forma, debido a que estaban arriesgando más de lo que los otros, sino que a los otros buscaban una evolución constante, una normal, digamos, pero que sea paulatina, que sea constante, que no claro. decaiga, y había otras que evolucionan bruscamente porque arriesgaban, por ejemplo, sus recursos para poder crecer, y eso es justamente lo que dio origen a unas grandes civilizaciones o a las grandes innovaciones. ¿Puede ser? Exactamente. Muy bien, es una síntesis muy buena la que usted hizo de ese Profe, apartado del desarrollo, sí, de la producción, sí, dígame. además, o sea, hubo zonas que se desarrollaron también más que otra, como dice mi compañero, por el hecho de que estaban más en contacto con otros pueblos y recibían influencia, Claro, tanto cultural y todo eso, y además, bueno, el comercio, ¿no? O sea, eso les beneficiaba mucho perfecto. comercialmente, cosa que los otros pueblos que quizás estaban más alejados o más encerrados, por decirlo así, comerciaban quizás más entre ellos y entonces le costó más esa evolución. Bien, bien, bien. Como dicen ustedes, hay dos modelos de producción, ¿no es cierto? Según Liberani, que lo que muestran es también no solo una discontinuidad espacial, sino también una discontinuidad en el modo de producción, ¿sí? Y esos modos de producción son el palatino y el doméstico. El palatino, que es el que se desarrolla en las ciudades, ¿no? En las ciudades que van a crear la civilización que se van a desarrollar a partir de producir no solo alimentos, sino también servicios, ¿no? Y que se van a ocupar desde el punto de vista económico o que van a establecer un sistema, ¿no? Que es el sistema redistributivo. ¿Han logrado advertir esta cuestión del sistema redistributivo que Liberani compara con el otro sistema que corresponde al modelo doméstico, que es el sistema de reciprocidad? ¿Sí? Ustedes de alguna manera lo han dicho, ¿no? El sistema que corresponde al palacio y a la ciudad es el sistema redistributivo, donde ¿qué es lo que pasa? Hay una especie de movimiento centrípeto en el sentido de que la producción agrícola y la producción ganadera que se da especialmente en la zona del campo, en la zona rural, va hacia el palacio, que es el centro, ¿verdad? Y a su vez el palacio, ¿qué hace con toda esa producción? La redistribuye, ¿sí? Por eso hablamos de un sistema redistributivo, que lo que hace es subordinar a estas zonas rurales, a estas zonas del campo, ¿sí? Y por otro lado, el sistema doméstico, que es propiamente la del campo, en el cual no hay un gran desarrollo tecnológico, no hay grandes innovaciones, son más bien tradicionalistas, ¿sí? Y donde se aplica este sistema de reciprocidad, es decir, de intercambio paritario, podemos decir, igualitario entre distintas comunidades. Por supuesto que el sistema palatino lo que hace es absorber y subordinar a este sistema doméstico. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí, profe. bien, bien, bien. Por favor, traten de participar los demás, ¿sí? Todos tienen que participar, por favor, chicos. Si no, da la impresión que no han leído, de que no han leído la bibliografía. Y aparte, es mucho más provechoso, creo que para ustedes, que haya un intercambio. Bueno, respecto a la ideología, otra de las cuestiones importantes que hay que tener en cuenta es cómo se dan las expresiones ideológicas, en qué consisten las expresiones ideológicas en este ámbito de la antigüedad. Como les decía antes, no hay un género historiográfico en el Antiguo Oriente, no hay una historia contemporánea a los hechos, pero sí hay otro tipo de evidencias como las inscripciones
reales, que son inscripciones en piedra o en algunos otros materiales, también los anales, las crónicas, y una literatura, podemos decir, que es heroica, una literatura sapiencial. ¿Qué son los anales? ¿Qué entienden ustedes por anales? ¿Es una corriente historiográfica, puede ser? ¿No son las escrituras antiguas? Sí, pero ¿qué característica tienen? ¿Por qué se llaman anales? Puede ser porque tengan, espere, ¿cómo se llama la formulación? Como que describen los acontecimientos de una forma cronológica. Bien, van describiendo los acontecimientos más importantes año por año, ¿sí? Esos son los anales. ¿Y las crónicas? ¿Qué es una crónica? Un relato de lo que va sucediendo en primera persona. Muy bien, perfecto, es un relato. Todos estos elementos que son las fuentes con las que contamos para la historia del Antiguo Oriente, son importantes, pero lo que dice Liberani es que no las podemos considerar para la reconstrucción histórica, ¿no es cierto? Para la reconstrucción de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque todos estos elementos, todas estas fuentes tienen objetivos, un objetivo que es esencialmente ideológico. ¿Cuál es el fin? El fin de todas estas inscripciones, anales y crónicas es legitimar el poder, ¿sí? Son propaganda, ¿sí? Son esencialmente propaganda que es utilizada para convencer al resto de la población. Por supuesto que el hecho de que se hayan desarrollado todas estas inscripciones y toda esta propaganda tiene que ver con un sentido de la historia, ¿sí? Generalmente vamos a ver que las crónicas lo que hacen es hacer alusión a los tiempos más antiguos, que eran tiempos mejores, que eran tiempos donde los reyes eran verdaderamente poderosos, por ejemplo. Entonces, más allá de que no lo podemos utilizar para una reconstrucción cronológica o acontecimental, sí nos dan alguna idea de la ideología, especialmente de la ideología política de la época, ¿sí? Por ejemplo, podemos deducir a partir de estas fuentes cuál era el concepto de realeza que había en cada una de las etapas históricas. Ya cuando leamos el texto de Kurt sobre Mesopotamia, van a ver que una de las cuestiones que destaca para cada uno de los periodos es cuál es la concepción de realeza que había, ¿sí? Y esto tiene que ver con los medios de legitimación del poder, cómo se celebra el poder, los acontecimientos relativos al poder, y bueno, por supuesto también con la forma de comunicación, porque no era la misma forma de comunicación con la población, ¿sí? Con la población de una determinada ciudad, donde gobernaba determinado rey, que la forma de comunicación que existía con las otras ciudades, con los otros estados, con los demás reyes, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro que todas estas inscripciones, anales y crónicas, e inclusive la literatura, no tienen un contexto histórico, sino que son más bien celebrativas y propagandísticas. Nos ayudan mucho a comprender la ideología política y también el contexto cultural en el cual se desarrollan estas ideas o estas formas de comunicación. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Sí, profe. Son textos entonces propagandísticos, textos que se utilizan especialmente para legitimar el poder. ¿Por qué? Porque estos reyes mesopotámicos, a diferencia de lo que pasaba con los egipcios, no eran considerados dioses. Los faraones egipcios eran considerados dioses en la tierra. Ya lo vamos a ver específicamente esto. En cambio, los mesopotámicos eran considerados un hombre normal, pero que tenía ciertos dones en el sentido de que era un mediador entre los hombres y los dioses, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
este rey mesopotámico tenía que ganarse su legitimidad, o sea, no es solo que era el elegido de los dioses para gobernar, sino que también que tenía que demostrar a lo largo de todo su reinado que era realmente un buen rey, si no, la población podía inclusive sacarle este poder, si es que no cumplía con ciertas cuestiones que tienen que ver con la prosperidad de la población, con el hecho de que haya lluvias para que puedan cultivar los campos, ¿sí? De que mantenga el orden en la sociedad, entre otras cuestiones que eran las que tenía que demostrar para poder seguir en el poder. Y por supuesto, mucho más importante, tenía que ser victorioso en las guerras, ¿sí? Por eso les puse acá, por último, que para que se considere este rey próspero y victorioso, tenía que ser victorioso en la guerra, ¿sí? Lo cual a su vez demostraba no solo que el rey era valiente, sino que tenía el apoyo de la divinidad, tendría que subrayar las importaciones. ¿Por qué? Porque como estas ciudades se consideraban el centro del mundo, es decir, el lugar más importante, allí tenían que llegar todas las mercancías, todos los objetos, ¿sí? Por eso subrayaban las importaciones y no las exportaciones, ¿sí? Tiene que ver con este mapa mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser el centro del mundo, donde afluyen, donde van todas las materias, implicaba la existencia de un dominio universal, ¿sí? Y después esta contraposición entre el centro y la periferia. El centro, como veníamos diciendo hasta acá, para todas estas sociedades era lo positivo, lo civilizado, mientras que la periferia, lo que está afuera, lo que está lejos, es inferior y por supuesto es negativo, ¿sí? En este caso, lo que Liberani dice es que no tenemos que aferrarnos a esta idea que tenían los antiguos, sino tratar de verla como algo que los caracteriza, pero no solo a los que van a desarrollarse como grandes ciudades, como grandes civilizaciones, sino también a la periferia. Es necesario integrar, ¿sí?, toda la región, tanto la zona central como la zona periférica, para poder entender o para poder llegar, digamos, a una historia verdadera, objetiva del cercano oriente. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien, muy bien. En líneas generales, estas son las características que muestra Liberani a través de estos dos primeros capítulos, en los cuales podemos ver una introducción a la historia del cercano oriente. Es necesario que profundicemos, por supuesto, estos temas, porque son el ámbito teórico que después, en el cual vamos a encuadrar toda la cuestión que tiene que ver con el desarrollo histórico, con el desarrollo de los acontecimientos, podemos decir, ¿sí? Bien, chicos, ¿quieren hacer alguna aportación? ¿Algún comentario? Uy, ya se han dormido todos, parece. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no lo voy a lograr. Bueno, chicos, ya estamos en el tiempo, así que lo que queda para mañana no vamos a tener Meet, vamos a tener una actividad en el aula virtual, ¿sí? Si ustedes llegan a tener algún inconveniente para acceder al aula virtual, por favor me avisan, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es una entrevista que se hizo a Mario Liberani, donde plantea algunas de estas cuestiones que hemos venido viendo en la introducción de su libro, ¿sí? Yo les voy a enviar en esta actividad unas preguntas, que son unas preguntas sobre todo de reflexión, para que las trabajen de manera individual,
¿sí? Así que estén atentos mañana entre las 19 y las 21 porque vamos a poner un límite horario para el desarrollo de la actividad. ¿Queda entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Y también para el próximo viernes, que vamos a volver a tener una clase teórica, les voy a anticipar la lectura que van a tener que hacer para ese día. Les pido por favor que lean. Si leen, ustedes van a poder ir siguiendo el desarrollo de la materia y de esa forma se les va a hacer más fácil después organizar el programa cuando tengan que rendir, ¿sí? Lean, no dejen de leer porque si no se les va a hacer un poco complicado el camino, ¿sí? Y bueno, y también les pido por favor que participen en la clase. Ustedes son los protagonistas de la clase, así que tienen que participar, tienen que preguntar, aprovechen estos momentos. Este es el momento de plantear todas las dudas, de hacer todas las preguntas. Y también puede pasar que en algún momento no sea lo suficientemente clara, díganlo para que aclaremos y de esa manera podamos seguir todos al mismo ritmo. Bueno, chicos, muy bien. Por favor, en el chat registren la asistencia, lo último que les pido. Y bueno, y como les dije, mañana tienen que estar atentos al aula virtual. A las 19 les envío la actividad. Bueno, chicos, un gusto. Cuídense Bueno, mucho. profe, muchas gracias. Muy interesante la clase. Bueno, gracias, qué bueno. Gracias, profe. Bueno, chicos. Hasta luego. Que estén muy bien, cuídense. Hasta luego.